Bien, buenas noches, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de la transmisión, lo que llamamos ahora la iglesia virtual, y también le damos la bienvenida a los presentes. Los presentes son los que colaboran con nosotros en el equipo para hacer posible esta transmisión, así que les damos también la bienvenida y les agradecemos también por su apoyo para que estos servicios puedan llegar a sus casas y a sus dispositivos. Hoy vamos a hablar acerca del ayuno y creo que necesitamos el discernimiento espiritual para estudiar la palabra de Dios, así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una breve oración antes de dar inicio al estudio de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a lo largo de este día tu mano poderosa ha reposado sobre nosotros. Te suplicamos que al abrir las Sagradas Escrituras, tu Espíritu nos ilumine para poder comprender tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de la abstención de alimento parcial o total. Aunque ahorita hay otros conceptos derivados de este concepto básico de ayuno, pero podríamos decir que en términos generales el concepto de ayunar, el ayuno tiene que ver con abstenerse de alimento, sea parcial o total, por un determinado tiempo. Ahora, yo voy a ir a la Biblia, hermanos. A continuación vamos a ir a la Biblia y vamos a estudiar algunos aspectos que tienen que ver en relación del ayuno con la vida espiritual. No vamos a entrar tanto a los aspectos físicos, quizá en otro momento se puede estudiar esto, pero no me voy a detener tanto allí. Solamente quiero comentar que científicamente está comprobado que el ayuno trae beneficios físicos, es decir, separando totalmente lo que tiene que ver con lo espiritual, siempre hay algunos tipos o diversos beneficios físicos cuando nosotros practicamos el ayuno. Por ejemplo, por mencionar algunos, las células se regeneran, se fortalece el sistema inmune, ayuda también a desintoxicar el cuerpo, desinflama lo que vienen siendo los órganos mayormente que tienen que ver con el proceso de la digestión, acelera el metabolismo, ayuda a quemar la grasa, mejora la presión sanguínea. Usted puede gozar de una mejor estabilidad de sueño. Así que tenemos varios beneficios físicos, pero no nos vamos a concentrar en eso. Vamos a ver el ayuno desde la parte bíblica. Y quisiera comenzar haciéndoles esta pregunta. ¿Tiene algún mérito ayunar? Es decir, en otras palabras, ¿tiene más poder nuestra oración cuando ayunamos? Si tuviéramos una persona aquí que está orando y está practicando el ayuno, y tenemos otra persona aquí que está orando pero no está practicando el ayuno, yo le pregunto, ¿en quién es más probable que Dios pueda contestar la oración? ¿En aquel que está ayunando o en aquella persona que no está ayunando? Es decir, hermanos, tenemos méritos cuando nosotros ayunamos, es decir, nuestra oración está facultada de mucho más poder por practicar el ayuno. Veamos qué dice la Biblia, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo número 58. El libro de Isaías, capítulo número 58. Isaías 58. Y vamos a detenernos a mirar ahí el versículo número 3 y el verso 4. Isaías 58, versículo 3 y 4. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, el pueblo aquí está haciéndole una pregunta a Dios. El pueblo le está diciendo al Señor, Señor, nosotros ayunamos
pero no nos hiciste caso. Mire lo que dice el verso 4. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Así que, ¿tiene más poder la oración cuando practicamos el ayuno? Definitivamente no. Ni la persona que practica el ayuno es más santa, ni la persona que no lo practica es menos santa. Entonces, de entrada, comprendemos ahora que el ayuno no tiene facultad en sí mismo para que Dios pueda responder favorablemente nuestras oraciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Saben que hace un tiempo atrás estaba hablando con un hermano, no es miembro de la iglesia, pero él es un autodidacta de la Biblia, no pertenece a ningún tipo de denominación. Y mientras teníamos una charla informal acerca de algunos asuntos de la Biblia, llegamos a hablar un poquito acerca del ayuno. Y él me decía así: mire, pastor, dice, tengo mucho respeto por las personas que practican el ayuno. De hecho, la Biblia lo menciona, dice, pero yo tengo una razón por la cual yo no practico el ayuno. Y es que en la Biblia, dice, porque se jactaba de haber leído muchas veces la Biblia, dice, en la Biblia solamente aparece el ayuno. El pueblo practicaba el ayuno, los fariseos practicaban el ayuno. Simplemente el concepto y la práctica del ayuno aparecen en la Biblia. Pero yo no practico el ayuno, decía él, sencillamente porque no encuentro ningún versículo en la Escritura donde Dios o Jesucristo mencionen que tenemos que ayunar. Pregunto, ¿hay algún pasaje, algún versículo en la Biblia donde el Señor nos inste a poner en práctica el ayuno? Bueno, vamos a ir al libro de Joel, capítulo número 1, el libro de Joel, capítulo número 1, versículo número 14. Joel capítulo 1, versículo 14. Dice, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Versículo 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Por qué el Señor insta y exhorta a participar en el ayuno? Porque el día de Jehová estaba cercano. Hermanos, yo tengo que reconocer sinceramente que nosotros como iglesia, y debo decir incluso hasta mayormente como pastores, como líderes, no le hemos prestado importancia al ayuno del cual menciona el Señor en las Escrituras. Es decir, hemos visto esto del ayuno como algo arcaico, como algo que se practicaba en aquellos tiempos, simplemente como una disciplina espiritual, pero que no tiene un valor en la vida cotidiana para nosotros como cristianos. Yo creo que este mensaje y este estudio es para nosotros como líderes, porque como dijo alguien por ahí también, nunca puedes llevar a la gente a un sitio determinado a menos que tú primero hayas estado allí. Me parece que necesitamos mejorar mucho y poder valorar la bendición del ayuno como lo presenta la Escritura y como lo vamos a estudiar a través de estos próximos minutos. Así que el Señor invita al pueblo y les dice, proclamad ayuno y convoquen asamblea, porque el día de Jehová está cercano.
¿Habrá otro versículo en la Biblia donde el Señor nos invite a practicar el ayuno? Vaya conmigo al Evangelio de San Marcos. Este es un versículo bien interesante en Marcos capítulo número 2. Marcos capítulo número 2. Versículo número 18. Marcos capítulo número 2, versículo 18. Marcos 2:18 dice así: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Así que ayunaban los discípulos de Juan y ayunaban todo el equipo de discipulado de los fariseos. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos, ¿qué cosa? No ayunan? Y miren, hermanos, creo que es una pregunta bastante válida, porque finalmente los discípulos fueron ese pequeño grupo que tenía la misión de llevar el evangelio a todo el mundo. O sea, no era cualquier tipo de personas. Los discípulos fueron lo que viene siendo la semilla de lo que hoy conocemos la iglesia cristiana. Y creo que la pregunta que viene dirigida por parte de los escribas y de los fariseos: ¿por qué razón los discípulos de Juan ayunan? Nosotros ayunamos, nuestros discípulos ayunan, pero tus discípulos no ayunan. Me parece una pregunta oportuna, aunque no era la pregunta tan noble como aparentemente pareciera. Realmente era con el propósito de plantearle una trampa al Señor. Era una forma de acusarlo, de criticarlo, porque no estaba practicando el ayuno del cual estaba enseñado en el Antiguo Testamento. Era una manera de decir: Señor, estos hombres, o sea, son tus líderes, serán los pilares de la iglesia que quieres levantar, pero ¿por qué razón tus discípulos no ayunan, pero todo? Pero miren lo que le dice el Señor en el versículo 19. Jesús les dijo, pregunta: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Esta pregunta no es, la traduce un poquito mejor, porque ¿qué entiende usted cuando la pregunta dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar? Esos que están en las bodas, ¿a quién se refiere? ¿Al novio? ¿A la novia? ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? La versión de Jerusalén lo traduce diciendo: ¿acaso pueden los que son invitados a ayunar mientras está con ellos el esposo? O sea, el énfasis no es sobre la pareja matrimonial, sino sobre los invitados. El Señor está diciendo: ¿acaso pueden ayunar los que son invitados a una boda? ¿Cuál es la respuesta lógica a esta pregunta? Pues no. El Señor sigue diciendo en el verso 19: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Verso 20: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, pregunto, ¿en cuáles días? ¿Cuáles son aquellos días? Pues estos días, porque el Señor dice: llegará el tiempo cuando el esposo les será quitado, y entonces allí sí tienen que ayunar. Ahora, hermanos, ¿qué quiso decir Jesús cuando le dice a los escribas, a los fariseos: ¿acaso pueden los que son invitados a las bodas ayunar mientras el esposo está con ellos? Présteme su atención.
pregunto, ¿qué es más importante? ¿Tener a Jesús o practicar el ayuno? ¿Qué piensan ustedes que es más importante? ¿Tener a Jesús o practicar el ayuno? Pues creo que la pregunta o la respuesta viene siendo obvia. Creo que lo más importante es tener a Jesús. Bueno, el Señor les está diciendo a los escribas y a los fariseos: ustedes aceptan el ayuno, pero no me aceptan a mí, dice el Señor. Ustedes practican el ayuno, pero no practican mis enseñanzas. Y estos, está diciendo el Señor refiriéndose a sus discípulos, estos no ayunan porque me tienen a mí, pero ustedes ayunan, pero no me tienen. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener a Jesús o practicar el ayuno? Por eso bien dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, cuando llegó a decir el apóstol: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, hermanos, de nada sirve en sí mismo practicar el ayuno cuando el Señor no ocupa el primer lugar de tu vida. Quiero llevarles al libro de los Hechos de los Apóstoles, porque quiero mencionarles a continuación cuál es el propósito del ayuno. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 13, Hechos capítulo número 13, versículo 1 en adelante. Hechos 13, verso 1 en adelante, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2, atención: ministrando estos al Señor y ayunando, y dijo el Espíritu Santo. Así que aquí estaban los líderes de la iglesia de Antioquía ayunando, y cuando ayunaron, la Biblia dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apártenme a estos hombres para el ministerio. Es decir, primero ayunaron, y después, ¿qué cosa? El Espíritu Santo les habló. Es decir, hermanos, el propósito del ayuno tiene que ver con darle claridad a la mente para poder recibir o escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué claridad de mente? Bueno, porque cuando uno se abstiene de alimento, mejor dicho, cuando uno participa del alimento, la mayor parte de la sangre que tenemos en el cerebro llega al aparato digestivo. Por lo tanto, eso implica que en un proceso de digestión hay muy poca oxigenación en la mente y nuestros pensamientos pueden estar nublados. Imagínese que un día usted se compra una orden de tacos. Son tacos así con esa tortilla pasada en aceite, le ponen carne asada, le ponen cebolla, le ponen cilantro, le ponen esa cebollita que pasan también en el aceite,
le pone usted una salsa bien picosa y se come esos tacos con una bebida gaseosa. Yo le pregunto, hermano, cuando usted se coma esa orden de tacos, ¿usted va a tener ganas de estudiar la Biblia y de buscar a Dios en la intimidad de la oración? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer eso? ¿Podemos comernos una orden de tacos de carne asada y después de terminar tener una vigilia espiritual con el Señor? No. Científicamente se sabe que el 65% de toda nuestra energía que tenemos en el día, el 65% se gasta en el proceso de la digestión. Por lo tanto, cuando usted participa del ayuno y se abstiene del alimento total o parcial, eso implica que su mente va a estar despejada y va a tener claridad de pensamiento para poder discernir la voz del Espíritu Santo. Ese es un propósito, entre otros, por el cual el Señor nos exhorta a que practiquemos el ayuno. Ahora, vayan conmigo a la Biblia, al Evangelio de Mateo capítulo 4, Mateo capítulo número 4, y miremos lo que dice allí el versículo número 1 y 2. Mateo 4, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: entonces Jesús fue llevado. ¿Por quién fue llevado Jesús? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Este versículo nos trae problemas, porque cuando leemos de manera rápida este versículo nos da a entender que el Espíritu Santo condujo a Jesús particularmente para ponerlo delante de Satanás para que Satanás lo tentara. Pero hay algo que tenemos que decir de este versículo. Cuando la Biblia dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, tenemos que agregar algo que la Biblia no dice para nuestra mejor comprensión. La Biblia no dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús para que Jesús practicara el pecado. Eso no dice la Biblia. El Espíritu Santo llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. ¿Por qué dice que el Espíritu Santo lo llevó? Bueno, eso es lo que conocemos como la presencia de Dios. No la presencia, la presencia de Dios. Es decir, el conocimiento previo que tiene Dios de determinado evento. A ver, hermanos, ¿sabía el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado que lo que iba a venir era la tentación en el desierto? ¿Sabía eso el Espíritu Santo o no lo sabía? Claro que lo sabía. El Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos, el Espíritu todo lo sabe y todo lo escudriña. Así que cuando la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, tenemos que entender que no lo llevó para que pecara. Simplemente en su preconocimiento, obviamente la Biblia dice que el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado por el diablo. Y no tenemos ningún problema en aceptarlo porque conocemos lo que es la presencia de Dios. Pero dice el versículo el versículo 2, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. El principio que encontramos en este capítulo es: primero vino el ayuno y después vino la victoria sobre la tentación. Primero el ayuno, después la victoria sobre la carne. Es decir, hermanos, lo que está diciendo la Biblia es que el ayuno nos capacita, nos empodera. No usamos mucho esa palabra en el español, pero esa palabra nos empodera, creo que es la mejor palabra que podemos emplear. El ayuno nos empodera para poder vencer la tentación. Ahora, ¿por qué usted está más facultado para vencer la tentación cuando ayuna? Porque cuando usted se abstiene del alimento, usted está llevando su mente a un estado de alerta y de discernimiento. Entonces, es más claro que usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo, tener un discernimiento espiritual en relación a una tentación que tiene que ver con la carne, y eso lo va a facultar para ser victorioso sobre la tentación. Primero es el ayuno y después vino la victoria sobre la carne. Hermanos, amigos, por favor, el ayuno no es para recibir bienes materiales. O sea, estoy ayunando para que me aprueben el crédito. Estoy ayunando para que mi hijo pase la materia. Estoy ayunando para que mi hijo tenga trabajo. El ayuno no es para recibir bienes materiales. El ayuno en la Biblia tiene que ver con luchar, tiene que ver con preparar nuestra mente, nuestro cuerpo para luchar contra la carne. A eso se refiere el ayuno. Ahora, vayan conmigo por favor al libro de los Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, verso 23. ¿Para qué otra cosa sirve el ayuno? Hechos 14, versículo 23. Hechos 14, verso 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Cuando dice ancianos se refiere a líderes de congregaciones. Constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, hermanos, cuando la Biblia dice que estos siervos de Dios impusieron sus manos sobre estos hombres, oraron por ellos y oraron practicando el ayuno, quiere decir la Biblia que el ayuno sirve para poder cumplir con una responsabilidad espiritual. Es decir, tiene que ver con prepararte física, mental y espiritualmente para cumplir un mandato de Dios. Quiero llevarles, les quiero mostrar un ejemplo en el Evangelio, cómo trabaja este asunto. Vamos a ir al Evangelio de Marcos capítulo 9. Marcos 9, versículo 28. Marcos capítulo 9, versículo 28. Aquí el contexto está hablando de un joven que estaba endemoniado. El padre corre a buscar a los discípulos de Jesús, los discípulos van a asistirle. El relato menciona que los discípulos no pudieron expulsar el demonio hasta que finalmente el Señor tuvo que hacer el milagro.
En ese contexto, dice Marcos capítulo 9, verso 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Y Jesús les dijo en el verso 29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué razón los discípulos no pudieron echar fuera el demonio que estaba atormentando a ese joven? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pues una respuesta sencilla pudiera ser, refiriéndonos al texto, decir, bueno, si Jesús dice que este género no sale sino con oración y ayuno, pues quiere decir que los discípulos no estaban orando y no estaban ayunando. Podríamos llegar a esa conclusión y no es una conclusión errada, pero la respuesta es todavía aún más amplia. Hay un asunto más profundo en esto. ¿Por qué los discípulos no pudieron expulsar ese demonio? Bueno, vamos a analizar la vida espiritual de los discípulos. Los discípulos albergaban celos uno contra otro, traían rencillas personales uno contra otro, se andaban peleando por quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, el problema o la verdadera dificultad no dependía del poder del demonio, sino de la impotencia espiritual de los discípulos. Es decir, el ayuno te prepara, te faculta, te empodera para poder cumplir con una misión espiritual. Ese es el propósito del ayuno. ¿Cuál es el ayuno que debiéramos de practicar? Porque como decía al principio, el ayuno puede ser parcial o total. Es decir, solo participamos de algo de alimento o de nada de alimento. Hay un pasaje en la Biblia, quiero que lo leamos en el libro de Daniel capítulo 10. Este tipo de ayuno es conocido como el ayuno de Daniel. También es el ayuno que el Espíritu de Profecía recomienda. Daniel capítulo número 10, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Daniel 10, versículo 1 en adelante, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. Y ahora noten lo que dice la Biblia aquí: y el conflicto era grande. Es decir, Daniel estaba atravesando un conflicto, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Cuando Daniel se da cuenta de la batalla espiritual en un conflicto grande, el versículo 2 dice que en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y verso 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Seguramente el ayuno que estaba practicando aquí Daniel era un ayuno de frutas. ¿Qué es mejor? Yo creo que nosotros no tenemos necesariamente esa respuesta, porque Moisés, por ejemplo, ayunó 40 días, Jesús 40 días. En la época del Oriente se acostumbraba, por ejemplo, que los fariseos
ayunaban todos los lunes y todos los jueves, 2 veces a la semana. A mí me parece que determinar cuánto debe de durar el ayuno y cómo debe de ser el ayuno es una respuesta que tiene que brotar de la relación entre usted y Dios. Es un asunto personal. Yo quiero invitarle, querido hermano, para que podamos poner en práctica esta enseñanza y que podamos estratégicamente definir algún día donde usted crea conveniente ayunar. Usted se puede fijar un día en la semana, un día cada 15 días. Yo le sugiero que comience con poco y en la medida que vaya aumentando su experiencia, puede aumentar un poco más el tiempo de su ayuno, pero eso es algo que va a brotar de su relación íntima con Dios. Antes de terminar, quiero decirles que el día 30 de mayo vamos a tener para toda la iglesia un día de ayuno y oración, es un día sábado. Yo sé que hay personas que lo han estado ya practicando sin necesidad de que la iglesia lo anuncie, hay otros que lo están practicando todos los viernes, pero creo que como iglesia es bueno que tengamos un día específico para poner en práctica lo que dice Joel 1:14. Proclamad ayuno y convocad asamblea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día 30 de mayo, que es un día sábado, queremos invitarles a todos para que puedan participar de esta experiencia espiritual, de participar del ayuno. El ayuno en la Biblia, hermanos, siempre, no me da tiempo para estudiar esto, pero siempre el ayuno va relacionado con la oración. El ayuno y la oración van íntimamente ligados. Por eso le llamamos día de ayuno y oración. Dios quiera que podamos discernir la importancia de poner en práctica estas verdades y que al practicar el ayuno podamos fortalecernos espiritualmente y poder escuchar la voz de Dios en este tiempo que tanto la necesitamos. Vamos a inclinar el rostro y orar. Querido Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, por este estudio. Estamos conscientes que hemos sido negligentes, que no hemos atendido la enseñanza de tu palabra y queremos pedirte, Señor, que puedas ayudarnos para poner en práctica la privación del alimento parcial o total como cada uno de nosotros lo decidamos, pero que este brote de la necesidad de tenerte en nuestra vida, que brote del deseo de intensificar nuestra relación con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Bendice a todos mis hermanos que nos ven y nos escuchan en esta noche. Dales tu paz, dales tu bendición, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.